Hola, mis amigos de la campaña al Senado del Partido Liberal número 80 y de la revocatoria Fast Track del Volardo Alcalde de Bogotá. Hoy, 18 de enero, en campaña, en el día de hoy en Bogotá. Mañana, si Dios quiere, Barranquilla. Y les quería hacer un comentario el día lunes cuando el doctor Humberto de la Calle iba a lanzar su campaña a la presidencia de la República, que se denominó su programa de campaña La Paz en Marcha, caminando por la séptima hacia el Parque Santander. Pues no sobra ni hace falta que aparezca un Uribestia, y se queda uno pensando en las cosas que grita la gente, sin saber lo que grita, sin pensar lo que grita, sin analizar lo que grita. Y claro, pues que esas son características indiscutibles de un buen uribestia de este país, acomodado, selectivo e ignorante. Una de ellas, que se repite mucho por estos personajes, que es que la tal paz de Santos no existe. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que un miserable personaje de esos que grita de esa forma, que la tal paz de Santos no existe, primero no entienda que lo que está diciendo es falso? ¿Por qué? Pues primero que todo, el presidente Santos nunca ha dicho que firmamos la paz. Lo que se firmó en La Habana fue el fin del conflicto y la entrega, desmovilización y desarme de las fuerzas revolucionarias de Colombia, EP-FARC, hoy ex-FARC, hoy partido político. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Eso que les acabo de decir: desmovilizarlos, hacerlos que cambiaran las balas por lo que ahora van a hacer, los votos. Ir al pueblo, hablar con ellos, y el pueblo decidirá si sus propuestas las acepta o no. Pero cuando le grita a uno que la tal paz no existe, usted dice, bueno, primero que todo no existe, eso es verdad. Eso no es una ofensa, eso es una realidad. La paz es una construcción que hay que hacer de aquí adelante y durará 10, 12, 15 años. Y eso no es porque sea Colombia, ni que nosotros seamos exclusivos en durar ese tiempo. Que todos los procesos de paz en el mundo duran eso. Más o menos, en promedio. Honduras duró 15 años, Nicaragua 17, Salvador 21. Entonces, la paz es el resultado final de construir un edificio. En este caso se llama La Paz. Pero para eso hay que analizar por qué hay que construir un edificio en 12, 15 años llamado La Paz. Porque hace 50, quienes se fueron al monte, se fueron a pelear, se fueron con una convicción. ¿Por qué? Porque en su momento y actualmente persisten las condiciones sociopolíticas, económicas de los ciudadanos, eran malas, como lo son hoy. Eso fue lo que los llevó al monte. Entonces, al firmar el acuerdo de paz y que las FARC se desmovilizaron, ¿qué nos toca ahora? Empezar a construir la paz. ¿Cómo se construye la paz? Teniendo en cuenta todos los factores que fueron los que nos llevaron a la guerra, que no se vuelvan a repetir, ¿correcto? Entonces hay que hacer una salud para todos igualitaria, una educación para todos igualitaria, un trabajo digno para todos, volver a la ruralidad, devolver a los que les quitaron sus campos, volver a la agricultura, volver a ser patria. Entonces, cuando nos gritaban algunos personajes uribestias de que la tal paz de Santos no existe, pues ni siquiera se dan cuenta que no es una ofensa. Primero, es una realidad en el sentido estricto de la palabra. Pero están hablando de cosas que nunca se han dicho que es. Pero en cambio, fíjese que el proceso de paz de La Habana y la entrega, sí, aun cuando no es la paz, como reitero, esto es un proceso, sí está trayendo ya beneficios de la paz. Yo quisiera que alguno de esos 3 o 4 ignorantes, selectivos, uribestias se hubiesen puesto a pensar, o pensaran, pues sí, que es muy difícil, pero supongamos, analizaran qué ha pasado en los últimos 700 días desde el primer día que se hizo el cese unilateral por parte de las FARC, al día de hoy, hasta hace 3 días, por las FARC.
por la guerra no ha habido un solo muerto, ni ciudadano, que son siempre los que pagan el pato, los campesinos en los pueblos, ni del ejército, ni de la exguerrilla. Entonces, las estadísticas, que no son nuestras, son del mismo ese Salvador que o Mesías que llaman, en esos 700 días, cada 365 días por estadística en este país por la guerra, teníamos un promedio de 3.000 vidas truncadas, o sea, sangre inocente derramada. O sea que en estos 700 días se han salvado, se han dejado de morir, de regar, de asesinar vidas humanas inocentes en promedio entre 3.000 y 4.000 vidas. Se pregunta uno, ¿eso ya no es una ganancia? ¿Eso ya no es un éxito? Si eso es sin llegar a la paz, ya hemos ganado eso. ¿Por qué un miserable enemigo de un proceso ignorante, selectivo, vuelvo y digo, grita que la tal paz no existe? ¿Qué es lo que quieren? ¿O qué es lo que hubieran querido? Que al día siguiente de firmar el acuerdo con La Habana le hubieran regalado 100 millones, 200, 1.000 millones y lo hubieran vuelto a este millonario. A ese que dice eso, no, eso no es la paz. Entonces, ¿por qué no analizar? Yo me hago la pregunta, si ese que grita eso hubiese sido en estos 700 días su familia o ese mismo personaje muerto, asesinado por la guerra, ¿qué estuviera diciendo él si fue un familiar? O si qué hubiera dicho un familiar si fuera él. Ah, porque a mí, porque si yo no tengo nada que ver con esta guerra, ¿por qué a mí? Explíqueme, dígame, porque eso es lo que dice la gente. ¿Por qué a mí? Lo chévere es que sea el vecino, pero no a mí. Ahí sí la gente se empodera de por qué la guerra, porque le tocó. Pero mientras la estaban viendo por esos miserables noticieros, que ya sabemos cuáles y que sus nombres no se pueden repetir, mientras la estén viendo ahí, haciéndoles ganar plata en los ratings de la sangre, porque estos no son ratings de popularidad, sino de sangre. El que más sangre da, mejor rating tiene. Eso era lo que veían. Y eso es lo que hablaban. La guerra la veían desde la televisión. Los domingos de 7 y 7 y 5 mientras hacían las palomitas de maíz y miraban algún programa estúpido de televisión de las que muchas veces tenemos aquí que no culturizan, sino que ahuevan. Entonces gritaban eso, la tal paz de Santos no existe. ¿Por qué? Porque no ha sido víctima de lo que eran millones de colombianos antes, de las 500.000 vidas que se perdieron, de los 8 y más millones de desplazados internos, porque somos el segundo país en el mundo con más desplazados internos. Porque no tienen un familiar que seguramente fue picado, botado, chuzado y tirado al río. Y no saben dónde está 250.000 más contados. Por eso es que dicen lo que dicen, que la tal paz de Santos no existe, porque nunca han sido víctimas del conflicto armado. Siempre lo han visto a través de una pantalla de televisión, sentados muy cómodamente en su casa. Eso es lo que grita la gente, sin pensar. Y la otra que me llamó, pues fueron varias, pero la otra que me llamó la atención y que se la quiero comentar hoy es que le gritan al próximo presidente, si Dios quiere. Le entregó el país a las FARC. Le entregó el país a las FARC. Durante 54 años, ¿quién tenía el país? No se escuchan, ¿cierto? Hace 54 años el país estaba en manos de las FARC. Entonces mire cómo es de estúpido, de ignorante, decir que el doctor Humberto de la Calle y el presidente Santos, por medio del acuerdo de paz con La Habana, le entregó el país a las FARC. Si las FARC ya lo tenía el país. Yo le pregunto a la señora Marta Lucía Ramírez, ministra, ¿por qué no acabó las FARC? Cuando su jefe
como el que las maneja, ¿sí? Era el presidente de la República, 4 años elegido porque la gente le creyó el cuentico que les iba a dar plomo y los iba a acabar en 4 años. Y luego 4 años robado violando la Constitución Nacional de la República, cambiando el articulito. En 8 años no acabaron la guerrilla, pero si la guerrilla se la acabamos, el país se lo entregó ahorita, entonces ¿quién tenía el país durante esos 2002-2010? ¿Quién lo tenía? ¿Quién mandaba? ¿El presidente Uribe en esa época? Pues no mandaba porque allá estaban en guerra, aunque él nunca aceptó que estaban en guerra, por eso sería que no los acabó, ¿cierto? Porque si uno no piensa que tiene enemigos, como decía el señor Uribe, que no estamos en guerra, que eso es un conflicto chimbo ahí con unos bandidos. ¿Qué hizo la ministra Marta Lucía Ramírez? Le faltaron cojones, sí, y con razón, ¿cierto? No solo porque no los tienen físicamente, sino porque no hizo, no acabó la guerra. Entonces le gritan a la gente, le gritan al doctor de la calle y nos gritaban en la calle esos 4 gatos uribestias que siempre mandan, porque los mandan a hacer bulla, ¿cierto? A dañar los actos, porque pues como no hay argumentos hay que hacer gritería, que se le entregó el país a las FARC. Se le entregó. Se recuperó, amigos, el país de las FARC. Las FARC tenía el país en sus manos. ¿Cuántos frentes? En todos los departamentos. ¿Usted cree que si alguien que no tiene el país en sus manos puede mantener durante 14 años secuestrada a la gente, pasar 4 gobiernos y no liberarlos, no lograr su recuperación? Tuvo que una mujer que sí tiene cojones, como Piedad Córdoba, ir a sacarlos. Entonces decir que se le entregó el país ahorita a las FARC, pues ese es estúpido. De solo salida la palabra le entregó el país a las FARC es estúpida. Lo que hicimos fue lo contrario, recuperar de las FARC el país. Entonces, amigos, por favor, el mensaje del día de hoy, no seamos uribestias. Pensemos en nuestra familia. Pensemos que si vamos a este 11 de marzo a votar por la guerra, eso es lo que va a volver. Pero si definitivamente eso es lo que ustedes quieren, pues sí, hay gente que querrá la guerra, como los que van a los toros, ver sangre, ver muertos, ver eso. Si eso es lo que quieren, entonces por favor, alisten sus padres, sus hijos, sus esposos, sus cuñados, sus maridos, todo el que tenga lo que sabemos, pero no colgando, sino puestos, para que una vez se posesionen los enemigos de la guerra, se pongan el uniforme militar y se vayan al monte, no a Miami, al monte, a cazar guerrilleros, a demostrar su berraquera, a demostrar su hombría, su machismo, que la guerra así, como dijo los candidatos anteriores a dedo del Centro Democrático, uno de ellos, y bueno, en general todos, si vuelve la guerra nos hacemos responsables, porque vamos a volver trizas los acuerdos. Chévere, ¿no? Chévere decir esa estupidez, pero triste que alguien se la crea, ¿no? Nos hacemos responsables. ¿Qué es eso? Nos hacemos responsables. Ah, o sea que ellos se van a poner el vestido y cuando a mí me disparen ellos van a poner el cuerpo o ellos me van a proteger. Dijo por ahí un político amigo mío, mamola, mamola. ¿Se cree que el señor Uribe cizaña, como dijo el Papa Francisco, cuando vuelva a la guerra, él va a prestar a usted que votó por él, a usted estúpido que votó por él, le va a prestar sus escoltas para que usted salga tranquilo? Mamola. Marta Lucía Ramírez se le metió en los ladrones, que todo el mundo duda de eso, pero bueno, supongamos que sí. Como se le han metido a miles y miles y miles y miles de colombianos. Se le metieron los ladrones como que le robaron un corta uñas o no me acuerdo qué fue, esta cosa, ¿cómo se llama? Para pintarse, un lápiz labial. Y fue noticia nacional por esos míseros, miserables medios de comunicación amañados, miserables,
pregoneros de la guerra a cambio de un dinero, de un lucro, de un rating. ¿Esa persona va a ir a defenderlos a ustedes? Por favor. Entonces, amigos, que les gusta la guerra, uribestias en especial, y si hay alguno en este proceso que está queriendo salir de eso, les pido que por favor piense en su familia, piense en sus hijos, piense en el futuro, piense que una Colombia con paz será mucho más. Piense en votar, vote, eso sí, primero que todo, pero vote por la paz, no vote por la guerra, no sea tan estúpido. Que ninguno de esos guerreristas lo va a ir a usted a proteger. Ninguno de esos guerreristas va a ir al monte a matar guerrilleros por usted. ¿Quiénes van a ir al monte? Su hijo, su pinche padre, su hermano, su tío, la gente pobre, al que cogen en la calle, porque tiene 18 años, lo suben a un camión, lo subían, porque eso ya no sucede, y terminaba en el Guaviare, en San José, en Apartado, en todos esos sitios donde eran carne de cañón, muñequitos para bajar, soldaditos para matar. Amigos, ese es el mensaje de hoy. No coman cuento, coman pollo, voten por la paz, no por la guerra, que los invitan a votar por la guerra no van a poner el cuerpito para recibir las balas. Lo va a poner su hijo, su padre, su familia, cualquiera, su amigo, vecino. Bueno, a usted no le importaría eso, porque lo que le importa es su familia nada más, pero en el caso de que le importara también sus vecinos. Un abrazo y estamos en contacto. Chao.